corte de caja del año 2021. ¿Cómo estamos en materia de derechos humanos? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Y por qué? De eso va un poco esta entrevista, así que le doy la más cordial bienvenida a Pedro Faro, director del FRAIBA. Pedro, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos con estos temas que afortunadamente tenemos espacios como el tuyo donde nos dan este lugar donde podemos pues hablar sobre las situaciones de los estados que muchas veces o en la mayoría de los casos no se conocen a nivel nacional. Así es, Pedro. Pues Pedro, la última vez que intentamos tener una entrevista, pues estabas tú en Actial precisamente a propósito de los 24 años de esa terrible, no, ese terrible 22 de diciembre del año 2000, del año 1997, cuando se perpetró la masacre de Actial. Pasaron ya 24 años, pero han pasado muchas cosas, Pedro. Ya no es los presidentes de la República anteriores, sea priista o panista, que tenían una línea pues muy dura contra las poblaciones indígenas, particularmente quienes no estaban de acuerdo con sus posturas, una represión importante que había. Llegó el presidente López Obrador y la esperanza se fincó también en un hombre que por su propia naturaleza y trayectoria, pues indudablemente tiene un interés mucho más social que el que tenían presidentes anteriores. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ni lo ha sido así. Hay contrastes muy distintos de lo que el presidente de la República pues pretende apoyar, dar asistencia, también hacer llegar recursos hacia las poblaciones vulnerables, indígenas y no indígenas, personas de la tercera edad, discapacitados, un impulso en los proyectos, en los programas sociales verdaderamente importante. Y hemos señalado, Pedro, que nos ha generado siempre una contrariedad ver contrastes, porque por un lado está este sector y esta pretensión del presidente, pero por el otro hay situaciones terribles, terribles en varias regiones del país y el estado de Chiapas no ha sido una excepción. ¿Cuál es, Pedro Faro, el corte de caja que está haciendo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en lo que en materia de derechos humanos en el estado de Chiapas? Sí, Ernesto, pues bueno, de los 3 años del cambio de gobierno, tanto en el ámbito estatal con Rutilio Escandón y pues en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador, lo que hemos documentado y dado cuenta de en este año fue los años más violentos que hemos vivido en el estado de Chiapas. Se ha, eh, se ha devuelto una crisis, la crisis de derechos humanos que de por sí ya teníamos, con los desplazamientos forzados, con las detenciones arbitrarias, con la tortura, con las agresiones a comunidades zapatistas. Hoy día esto se ha agravado, ¿no? Se ha agravado exponencialmente, una situación donde las instituciones que les corresponde, pues la gobernabilidad en el estado de Chiapas, que primeramente sería el gobierno del estado, con la fiscalía, con todas estas instituciones que deberían pues de garantizar la seguridad y la integridad de las personas, pues ha sido sumamente violentado en este año. Tenemos cifras muy dramáticas, ¿no? De la situación. Eh, si el tema de desplazamiento sigue siendo uno de los temas de una profunda situación crítica de los derechos humanos, desafortunadamente la última contabilidad que tenemos es de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en el estado, perdón, y lo que pues el número en sí pues es sumamente dramático, y sobre todo hay una crisis en los altos de Chiapas
pero que se ha expandido también en la zona selva y en la zona norte, en la zona de los pueblos zoques. Fue el último desplazamiento que hemos estado documentando en el ejido Guayabal, y en Chilón también los desplazamientos, ¿no? De ahí vienen, pues, este número que hemos nosotros pues registrado, que efectivamente no es la totalidad de los desplazamientos, desafortunadamente, que se están dando pues en el estado, ¿no? Sigue siendo el tema, uno de los temas muy, muy graves, pues la situación de agresiones armadas en Aldama, ¿no? Aldama sigue siendo asediada por un grupo que actúa desde Santa Marta, y pone en una crisis situación y de alta vulnerabilidad, con riesgo a la vida y a la integridad personal, pues a quienes viven en todo este territorio. Estuvimos haciendo el corte de cuentas pues desde donde ubicamos esta crisis, y lo que vemos es, por ejemplo, donde nosotros ubicamos que se desbordó fue a partir del 2 de abril de 2018. Del 2 de abril de 2018 al 2020, que hicimos un recuento de estos años, 18, 19, 20, 3 años, el registro que tenemos nosotros de ataques armados son de 1,340 personas, perdón, 1,340 agresiones armadas, ¿no? No, perdón, me estoy equivocando. Son 1,417 del 18 al 2020. Son 1,417 ataques armadas, dirigidas a 12 comunidades de Aldama, en una acción donde se extendió la agresión a estos poblados, porque primero eran como 4 o 5 poblados, y después se extendió a 12 comunidades en este territorio. Y solamente en el 2021, y es ahí pues uno de los signos donde vemos que la violencia creció exponencialmente, al día de ayer tenemos registro de 1,402 personas. Perdón, otra vez me equivoqué, es 1,402 agresiones armadas, las que registramos. ¿Eso de qué? ¿En qué periodo? Solo de enero de este año al día de ayer. Son 1,402 agresiones armadas. Entonces hacemos este comparativo en las acciones armadas que se hicieron en cerca de 3 años, del 18 al 2020, solo en este año, son casi similares, ¿no? Porque del 2018 al 2020 fueron 1,417 ataques armados que registramos, y en este año solo en este año, 1,402 ataques armados hacia las comunidades de Aldama. Es decir, que en estos 4 años ya que son del desplazamiento forzado, son 2,819 ataques armados que se han dado en esta región. Lo que nos dice, y no nos queremos quedar ahí en este recuento de las agresiones armadas, sino más bien lo que está significando es que hay una gran debilidad de atender una situación de esta envergadura por el Estado mexicano, que el problema les rebasa totalmente y no pueden controlar un territorio que es relativamente pues pequeño, en donde un grupo o varios grupos armados que operan desde Santa Marta están asediando a una población donde los impactos psicosociales, los impactos hacia las mujeres, hacia los niños, es ya casi irreversible, ¿no? de esta violencia que están viviendo. Esto solo en el lado de Aldama, pero como muy bien tú has también documentado, pues toda la cuestión que ha sucedido en Panteló, que sigue
pues latente, y ahí el revés que se ha hecho en contra del grupo criminal que operaba en Panteló, pues fue gracias a la organización pues del pueblo de Aldama, ¿no? A partir de esta autodefensa del machete, Del pueblo de Panteló. perdón, del pueblo de Panteló, y eso hizo revertir pues este asedio que también tenían, como ellos mismos lo han manifestado, de 20 años, con impactos sumamente graves, que son 200 asesinados y desaparecidos en este territorio, que cabe señalar que pues el gobierno del estado de Chiapas pues no ha instalado la mesa de justicia que había prometido en atender esta situación, en donde nosotros fuimos observadores de ese proceso, y un compromiso, digamos, serio ante el pueblo de Panteló, fue esta instalación de esta mesa, donde se iban a investigar pues todas las muertes, los desaparecidos, y ha quedado pues a la ligera, ¿no? Ya se instaló el nuevo consejo municipal, pero a partir también de presiones de la misma organización del pueblo de Panteló, y ahorita están actuando, pero hay un grave riesgo de vulnerabilidad de que pues el grupo criminal que pues salió expulsado del municipio pues vuelva pues con otras acciones a agredir cuando el pueblo de Panteló pues baje la guardia, ¿no? Porque ahorita están en una alta acción pues de cuidado de entradas, de salidas, de protección pues al pueblo de Panteló, ¿no? Esto también hemos recibido reportes en Chalchihuitán, agresiones armadas, también de un grupo armado que también actúa desde Chenaló, agresiones armadas hacia comunidad de Chalchihuitán. En Chalchihuitán tienen menos posibilidad de denuncia. Aunque hay un comité que se llama Chalchihuitle de desplazamiento, que se ha organizado sobre todo para la cuestión de ayuda humanitaria, no les ha dado pues para hacer acciones de defensa y de denuncia como pues lo ha hecho las comunidades de Aldama, ¿no? Entonces esta situación son de las más graves, la situación del desplazamiento forzado, y para ello pues en este último periodo estuvo con nosotros una comitiva, la comitiva catalana, estuvo la eurodiputada Diana Rivas y la diputada catalana Aurora, con una serie pues de compañeros también de organizaciones, abogados también que venían en esta comitiva, en donde también pues documentaron y dieron cuenta de la situación pues lastimosa que se está viviendo en el territorio de Aldama. Un encuentro en Acteal, donde recibieron pues todas estas informaciones que hemos reportado aquí en Rompeviento. Y bueno, la cuestión es de que esta situación pues ya ha llegado a todos los escenarios posibles, y el Estado pues no ha actuado de manera eficaz y eficiente. O sea, sí ha actuado en el territorio, ahí está la Guardia Nacional, ya están las instituciones que entran, pero las acciones que están haciendo son ineficaces, insuficientes, y están manteniendo pues en una alta vulnerabilidad pues a todo este territorio, y eso nos parece sumamente grave, porque lo que representa es la debilidad del Estado. Es tan solo para señalar como esta debilidad es en San Cristóbal hemos tenido dos episodios sumamente graves, que fue la detención de ambientalistas eh, hace unas semanas, y que a final de cuentas el gobierno municipal y el gobierno del estado se dieron pues para pagar la liberación de estos ambientalistas en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal.
Y en estos días, pues la acción de un grupo denominado los motonetos, con una agresión sumamente grave también hacia la policía y hacia las instituciones, y actuaron eh, retuviendo a algunos funcionarios del municipio, y lo que nos están reportando ahora es la liberación, el intercambio de detenidos. O sea, detuvieron a 3 de los motonetos, lo que hicieron ayer fue el intercambio de funcionarios eh, por por esas personas pues, que han agredido pues a a las fuerzas de seguridad ante hechos violentos que ya son un lugar común en San Cristóbal. Entonces, lo que estamos viendo es una debilidad grave, y por ello, pues una sensación pues de una crisis de la seguridad, pues en todo el territorio chapaneco. A esto también ligamos pues todas las situaciones que estamos documentando y reportando, como es la desaparición de Alberto Pérez y de Mario García, eh, dos, dos, dos maestros, entiendo, un compañero que también va, Alberto, que es artista, que es poeta, que fue desaparecido el 23 de diciembre, y a la fecha pues no sabemos nada de ellos. Lo que hemos hecho nosotros es una serie de intervenciones al gobierno estatal y federal. Lo que nos dicen es de que ya aplicaron todos los mecanismos de búsqueda, pero pues ya pasaron varios días y no sabemos el paradero de estos compañeros, y vamos a insistir y a urgir al Estado a que se encuentren con vida, por supuesto, a tanto Alberto Pérez como a Mario García, ¿no? Eh, Ya. Pedro, sí, una pregunta, ya casi para cerrar, que se nos acaba el tiempo. Pedro, los episodios de San Cristóbal, esta detención de estos motonetos que han asolado ahí al poblado de San Cristóbal de las Casas, y que son estos jóvenes que aparecen en motocicletas armados, disparan, secuestran, levantan gente, y ahora detuvieron a unos funcionarios para tratar de negociar un intercambio por los otros motonetos que habían sido presos. Eso fue el día de ayer, ¿verdad, Pedro? sí, efectivamente, la detención de los motonetos fue hace 2 días, ¿no? Eh, no, perdón, desde el 25 fueron detenidos por hechos violentos que estaban haciendo, porque hay un modo de actuación de mucha violencia que se está dando pues en varias de las calles y de los barrios, y ante la actuación de la policía y la detención de estas 3 personas, fue una actuación bastante pues grave, que fue, de hecho están los videos donde cómo actúan de manera violenta hacia el intercambio. Hoy nos lo reportan como un hecho con los funcionarios y las personas detenidas. Y Ya. eso pues es grave, ¿no? Entonces, lo que nos está implicando es de que ya hay una impunidad activa por parte del Estado, donde no existe un Estado de Derecho, y la debilidad de las fuerzas de seguridad es sumamente pues lamentable, ¿no? Ya, pues Pedro Faro, déjame nada más cerrar retomando un poco los datos que nos estabas planteando. 14.776 desplazados partiendo de la fecha del 2 de abril del 18 al 2020. Y aquí yo nada más quiero resaltar que cuando iniciamos entrevistándote, no solamente en este espacio de Momentum, sino antes en el espacio que tengo de perspectivas en Rompeviento TV, pues desde hace poco más de 2 años, pues habíamos iniciado esta administración, Pedro Faro, según los datos que yo tengo, con 9.350 desplazados. Y entonces de 9.350 ahora hay 14.776 desplazados. En lo que toca a ataques armados, a 12 comunidades, en este caso del municipio de Aldama,
pues tienen un registro de 1,417 ataques armados a estas 12 comunidades. Es una cifra verdaderamente tremenda. Hay 1,402 agresiones armadas solo en el año 2021. Estos son los datos. Ahí si tengo algún error me corriges, Pedro. Seguimos con la mesa de justicia para el caso de Panteló, que se había acordado que iba a implementar el gobierno de Rutilio Escandón. Sigue sin implementarse. Nosotros hemos hecho 2 reportajes sobre el caso de las situaciones de Panteló, las viudas, por ejemplo, de los 200 casos que reportan de personas ejecutadas o desaparecidas desaparecidas. En ese recorrido nosotros alcanzamos a entrevistar a 23 viudas. Nos falta todavía un tramo ahí, pero pues son de los datos que pudimos nosotros recabar, y ahorita con los datos que ustedes presentan, pues es clarísimo que hay una falta de atención importante por parte del gobierno de Rutilio Escandón. Las agresiones armadas que continúan contra los pobladores de Chalchihuitán, los 2 episodios graves en San Cristóbal, tanto las agresiones contra los ambientalistas como en el caso de estos motonetos que pues el día de ayer cometieron otra suerte de ilícitos reteniendo a funcionarios de San Cristóbal. Y la desaparición de el profesor Alberto Pérez y de Mario García. Tratando un poco de resumir los datos y la información que nos dabas, pues ese es parte de los saldos. Sabemos que nos falta tiempo, Pedro, porque hay que retomar todavía la zona selva, la zona norte y la parte fronteriza, que también tenemos información ahí que hay situaciones graves. En fin, Pedro, pues yo te quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo de tomarnos la llamada. Sabemos que ya están en el cierre de año y que más que descanso andan todavía ahí pues trabajando mucho ahí en el Fraiba. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Pedro, y te dejaría pues para resumir, Pedro, en un minuto, ¿cómo cerrarías esta conversación? Sí, pues bueno, decir que también hay una serie de agresiones a municipios zapatistas rápidamente en Nuevo San Gregorio y en la zona de Ocosingo, en la zona de Moisés Gandhi, que es también grave, que esto también la no actuación del Estado también está volviendo una situación crítica en estos territorios zapatistas, pues haciendo, pues dejando que grupos criminales pues actúen también delincuenciales en este territorio. Y la cuestión también de cosas que no se ven, como son, que ya no se ven por estas violencias, pero son todas las personas que están injustamente presos. Tenemos el caso de Johnny Ronay, un universitario que le han roto pues, el proyecto de vida, y que nosotros tenemos documentado estas graves violaciones a los derechos humanos, y que en enero esperemos que lo podamos retomar en tu programa para contarle bien a la audiencia pues esta situación, y también para generar presión al Estado para que ya lo liberen. Lo que nosotros insistimos es de que el Estado tiene que reforzar sus acciones y su deber, que es la de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. La situación se está volviendo mucho más crítica. Hay territorios que se le están denominando territorios en silencio, que ya nadie está reportando porque ahí hay otros actores mucho más oscuros vinculados a instituciones de gobierno, y que eso seguramente vamos a estar dando cuenta en los próximos meses, porque la situación pues tiene que salir, y el Estado tiene que atender estas situaciones donde el crimen organizado está actuando pues con complicidad. La situación de la migración también es un tema sumamente grave. Ya vimos lo que pasó con el tráiler, la muerte de estos compañeros, hermanos migrantes, que lo único que destapa es la gran cloaca de este vínculo entre las instituciones del gobierno y grupos que se dedican al tráfico de personas, que son grupos también criminales,
que están siendo, que el Estado sí está siendo permisivo para que estas situaciones pasen. En fin, hay un gran reto para el gobierno mexicano, para el gobierno federal, el gobierno estatal, para atender esta región y que nosotros vamos a estar pues documentando y denunciando de manera precisa pues lo que podamos abonar pues para que se revierta esta situación y se respeten los derechos humanos pues en el estado de Chiapas. Y muchas gracias por el espacio, un gran abrazo, un feliz año a todos, a ti Ernesto, a Alberto también que no está por acá, pero Sí, ya un anda gran de abrazo. vacaciones, ya anda de Sí, vacaciones el querido Alberto. sí. Sí, pues Pedro, gracias a ustedes, un fuerte y fraterno abrazo a todas las compañeras y compañeros quienes integran el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y a todas las personas que están ahí haciendo un trabajo que no se ve, estas personas que no aparecen a cuadro, que no aparecen en entrevistas, pero créanos que hay mucha gente pues tratando de aportar, apoyar, solventar de alguna manera pues esta crisis humanitaria que se está viviendo en varias regiones del estado de Chiapas y que ya lo hemos señalado en otros momentos, eh, pues que tememos que la situación que se está viviendo en ese estado pues termine convirtiéndose el estado de Chiapas en una situación tan grave y similar a la que se ha estado viviendo en el estado de Tamaulipas. En fin, Pedro Faro, un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Igualmente un gran abrazo. Estamos Gracias, viendo. gracias.